Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este capítulo quiero mostrarte el proceso que yo realizo para darle mantenimiento completo a un bajo eléctrico. Así que si te gusta la idea, quédate y empecemos. En este caso, estaré trabajando sobre este bajo eléctrico de la marca Persian, el cual ha venido a mi taller. Porque el dueño dijo que ha estado sin uso durante mucho tiempo, y es hora de volver a ajustarlo para volver a hacer música con él. Para empezar, voy a realizar una limpieza con silicona líquida, para quitar los rastros de polvo y grasa, antes de instalar sus nuevas cuerdas. Una vez limpio todo, procedo a instalar cada cuerda, y aprovecho a la vez, para lubricar cada uno de los muelles y carros del puente. Para esta operación, voy a estar utilizando un lubricante en spray. A continuación, procederé a realizar una limpieza del clavijero con silicona líquida, y también aplicaré un poco de lubricante en spray en la barra tensora. Realizada esta operación, aplicaré grafito en cada una de las ranuras de la cejilla, por medio de un lápiz, con el objetivo de facilitar el deslizamiento de las cuerdas, y por ende, la afinación. El siguiente paso en este mantenimiento, corresponde a la hidratación del diapasón, utilizando aceite de limón, o también aceite de almendras. A continuación, procederé a retocar el ajuste de cada una de las clavijas, ya que generalmente estas suelen aflojarse debido al uso. Realizados los pasos anteriores, es momento de insertar las cuerdas en cada clavija, y proceder con su respectiva afinación. En este caso, voy a utilizar un afinador conectado directamente al jack del bajo. En este punto, el bajo está listo para ser calibrado, así que el primer paso será comprobar la curvatura del mástil. Para ello, se coloca un capotraste en el primer traste, y con uno de nuestros dedos se presiona la última cuerda en el último traste, para comprobar después, cuánta separación tiene esta cuerda en la parte central. Como podemos apreciar, en este ejemplo, la separación es de casi 1 milímetro. Así que es necesario ajustar la barra tensora, ya que la separación debe ser de solo 0.04 milímetros, o el grueso de una hoja de papel. Después de 2/4 de vuelta, he conseguido la altura ideal, la cual con solo verla se puede notar cuánto ha bajado. Terminado el paso anterior, procederé a verificar la altura que tiene en este momento de acción de cuerdas. Como podemos ver, la primera cuerda tiene más de 2.5 milímetros en el traste 12, y la cuarta cuerda está en 3 milímetros, así que procederé a bajar estas cuerdas, y volver ese instrumento tocable. Para esa operación, solo se deben aflojar el par de tornillos que tiene cada carro en el puente, hasta conseguir una altura más cómoda, pero sin llegar al punto en el que la cuerda trastee. Así que para evitar esto último, se debe estar haciendo muchas comprobaciones hasta lograr el punto ideal.
Finalizada esta operación, he logrado dejar la primera cuerda en una altura de 2.25 milímetros en el traste 12 y la cuerda 4 en 2.5 milímetros. Posteriormente, solo queda realizar el proceso de octavación. Para ello, se toca cada una de las cuerdas al aire y se comprueba después la afinación en el traste 12. En este caso, podemos ver en el afinador que la primera cuerda marca la nota sol, un poco más alta de lo normal, al pisarla en el traste 12. Así que será necesario aflojar el tornillo del carro en el puente, para que éste se haga hacia atrás y se corrija la afinación. Como podemos ver, después de hacer este ajuste, la afinación tanto al aire como en el traste 12 es perfecta. Posteriormente, se realiza este mismo proceso con las cuerdas restantes. Para fines del video, este proceso se hizo con el instrumento sobre la mesa, pero es muy importante mencionar que esta operación se debe realizar con el bajo sobre las piernas, en posición normal, ya que de lo contrario los resultados serán incorrectos. Con todos los pasos anteriores terminados, procederé a realizar una limpieza en la parte trasera del instrumento. Posteriormente, terminaré todo este trabajo aplicando un limpiador electrónico en cada uno de los potenciómetros, así que para ello, retiraré la tapa y aplicaré el producto, con el objetivo de limpiar internamente cada componente. Este sencillo paso ayuda a corregir muchas veces ruidos parásitos y también alarga la vida útil de los potenciómetros. Con esto he terminado todo el proceso de restauración, y este instrumento está listo para realizar su prueba de sonido. Pero antes, recuerda que si este video fue de tu agrado, no olvides dejar tu like y suscribirte para apoyarme. Hasta la próxima.